de lucha. He participado en infinidad de actividades, fundador de algunos partidos, organizaciones, pero yéndonos un poquito, por ejemplo, a la cuestión de la historia, ¿no? Yo felicito a la compañera que mencionó sobre la cuestión de la época de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, ¿no? Época en que algunos jóvenes en aquellos tiempos nos inspiramos también. Yo, por ejemplo, algo de mi historia que yo apenas la estoy empezando a saber, a entender, ¿verdad? Mi abuelo participó en la Revolución Mexicana, ¿no? Era en aquella época terrateniente, y él repartió todas sus tierras a los campesinos. Lo hicieron teniente coronel en la Revolución. Participó, murió muy joven, ¿verdad? Dejó a mi papá a la edad de 6 años. O sea que yo a mi abuelo no lo conocí, yo apenas empiezo a conocer, a tratar de recuperar la historia, ¿no? En aquella revolución, pues todos recordamos, murieron 1 millón de mexicanos, ¿no? Y esa revolución, pues no nos ha dejado hasta ahorita nada, ¿no? O sea, más que puros recuerdos y malos entendimientos y todo eso, ¿no? Entonces, y pérdidas de muchas vidas, ¿no? Pero continuamos, no sé, por ejemplo, yo en relación al primer informe de gobierno de López Obrador, simpatizante de López Obrador, me ha gustado, ¿verdad? Su participación como presidente. Es uno de los mejores presidentes que vamos a tener, yo creo. Es el primer año y ojalá que todo camine bien, ¿verdad? Pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, a veces no sabemos aprovechar las coyunturas que se dan, ¿no? O sea, la coyuntura de haber logrado la elección de López Obrador, que nos dio un gran poder a los mexicanos aquí entre los Estados Unidos, que no hemos sabido aprovechar, ¿no? O sea, vamos de más de la elección, vamos de más a menos. Aquí yo me hubiera gustado haber visto unos 200 personas por lo menos, ¿no? Participando en esta actividad, y no es así, ¿no? Entonces algo está fallando, ¿no? Yo creo que no hemos aprovechado esa coyuntura, ¿no? Y pensamos que el gobierno de López Obrador no le está dando cierta prioridad a los mexicanos en el exterior, ¿verdad? Sí los pone arriba en la cuestión de las divisas y alguna información, ¿verdad? Pero realmente no nos pone. ¿Pero por qué será? No sé, yo creo que es eso, no haber aprovechado las coyunturas que se dan, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos más organización, necesitamos más participación, necesitamos reconocer que estamos en un momento de poder, ¿verdad? Que podemos organizar bastantes mexicanos, ¿no? O sea, regresar a las épocas en que podemos hacer cambios aquí internamente, ¿no? Porque la cuestión de los cambios en México, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y qué bueno que se están dando, ¿no? Pero hay que ver la realidad aquí en la que estamos nosotros también. Necesitamos muchos cambios, ¿verdad? Somos ya sea 53 millones, 55 millones o 35 millones, los que seamos, ¿no? Pero somos bastantes, ¿no? Y que organizados y unidos podemos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Avanzar más, ¿no? O sea, en la época de los 70s, 80s logramos hacer cambios, tampoco que se han aprovechado esas coyunturas, ¿no? Por ejemplo, de que se ha reconocido a los mexicanos y a los hispanos en general también, ¿verdad?
la cuestión de más participación en las áreas de gobierno, no lo suficiente, sino que se necesita más. Entonces necesitamos ver qué está pasando con nosotros, ¿no? O sea, por qué nos estamos uniendo, por qué nos estamos organizando, qué está fallando, ¿no? Yo quisiera también un poco decir acerca de la cuestión de lo que hablaba Oscar, ¿no? De que es preocupante la cuestión de los latinoamericanos, ¿no? Aquí hay muchos latinoamericanos que podemos unirnos y colaborar, solidarizarnos con las luchas de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Porque están sucediendo muchas cosas que algunos países están sufriendo, golpes de Estado, etcétera, represión, ¿no? Entonces tenemos que unirnos, ¿no? O sea, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión en la que ya comenzamos a formar una coalición de latinoamericanos, ¿no? Esa reunión ya llegaron compañeros individualmente, ¿verdad?, de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Aquí quería, compañeros, pues, si gusta la información, para poder participar, ¿verdad? Es una coalición que se va a formar, que se está formando y que necesitamos, ¿no?, que crezca, porque la represión se está viviendo en muchas partes de América Latina, ¿no? Y tenemos que ser fuertes aquí para proveer la solidaridad, ¿no? En ese sentido, si logramos que esta coalición crezca, vamos a ir creando la unidad en ese sentido, ¿no? En lo que respecta a la cuestión de Morena aquí localmente, yo creo que yo soy simpatizante de Morena, no soy miembro de Morena, pero precisamente no soy miembro de Morena porque me he detenido un poco, ¿verdad?, por la experiencia que tuvimos con el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Yo fui uno de los fundadores de este partido en el estado de Chihuahua y me decepcionó en el proceso, porque empezaron a meterse mucha gente oportunista, mucha gente de derecha, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Porque esa gente nos echa a perder los trabajos organizativos que podemos ir generando, ¿no? Entonces yo llamaría a Morena a desarrollar más programas, ¿no? Por ejemplo, el compañero en concreto planteó la cuestión de que se pudieran hacer foros, ya no semanalmente, sino un foro mensual de información. Hay muchos temas que se pueden utilizar, ¿no? Tanto históricamente como temas de información sobre lo que actualmente está pasando en México o en América Latina, ¿no? Para que podamos ir informando a la población de todos los movimientos que se están desarrollando y la necesidad de hacer unidad y participar, ¿verdad?, que la gente vaya a participar. Y con eso yo más o menos agradezco esta invitación, ¿verdad?, porque es importante participar en este tipo de intercambio, ¿no? Ahorita nos da la oportunidad, muchos de los que hablamos mucho, ¿verdad?, tenemos poquito, ¿no?, podemos hacerlo, ¿no? Pero cuando haya más gente, ¿verdad?, hay que darle la prioridad más a la gente que empieza, para que vaya participando y se vaya sintiendo parte del movimiento, ¿no? Muchas gracias, señor. Buenas tardes, mi nombre es Juan Satanain. Pues antes que nada, creo que el principio político o histórico-político que me trae aquí es que yo creo que López Obrador es la última esperanza.
si México no sale adelante con López Obrador, yo creo que México se va a morir. Y no hay nada, no hay ningún otro político que tenga la altura que tiene. Eso no quiere decir que no se equivoquen en las cosas, y que el mejor apoyo que le podemos dar a López Obrador y el apoyo que lo puede hacer crecer, fortalecerse todavía mucho más, es el apoyo crítico. Uno de los aspectos, hay varios aspectos en los que, desde mi punto de vista, se han quedado a la mitad. El menos importante, porque es importante pero que no es tanto, es el hecho de la persecución a los corruptos. O sea, creo que no se está llevando las cosas hasta las últimas consecuencias. Hay muchos casos que se están quedando a la mitad. Casi todas las personas que han sido detenidas son personas políticos o funcionarios de medio pelo, como se dice, pero como ejemplos está el caso de Medina Mora y el caso de Romero de Champs, que es inexplicable el hecho de que no se continúe la persecución de estos dos hombres que está probado que son unos corruptos, mucho más corruptos que los años López. Y no se puede dejar a la mitad por el hecho de que se hagan de la vista gorda por Manuel Barlet. O sea, cualquier persona que tenga más de 40 años aquí sabe que Barlet fue el operador del fraude electoral de 1988, y hay pruebas fehacientes de que el señor hizo una declaración falsa de sus bienes, y todos se quedan callados. No se puede uno quedar callado ante esas cosas. O sea, no puede quedarse las cosas a la mitad. El gobierno de López Obrador está señalando que el problema fundamental es la corrupción, que se van a limpiar las escaleras, como dijo el compañero, de arriba hacia abajo. Todos sabemos de qué manera está involucrado en todo Peña Nieto, y sin embargo ahí se guarda silencio. Entonces no se puede, con los corruptos no se debe de negociar. A corruptos como Romero de Champs, a corruptos como Medina Mora, se les debe de poner en la cárcel, y deben llevarse las cuestiones hasta las últimas consecuencias, y no estar usando el poder como mecanismo de presión para que te vayas y te prometemos que no te hacemos nada si te sales. Ese tipo de prácticas políticas, de andar dejando las cosas a la mitad con los corruptos, o tener corruptos trabajando contigo, eso a largo plazo va a perjudicar. Y el problema fundamental de México ahora es la violencia. O sea, y de acuerdo a las encuestas actuales, López Obrador en los últimos 5 meses más o menos, su popularidad estaba arriba del 80%, 81, 82%, ahorita está abajo del 60%. Y es precisamente por la cuestión de la violencia, lo más serio. Y yo creo que quiero partir de lo que dijo López Obrador de Culiacanazo. ¿Por qué para él? ¿Por qué entrega a López Obrador o se ordena
el Consejo de Seguridad, o no sé, la Comisión de Seguridad, no sé, no recuerdo el nombre exacto, porque optan por soltar al Chapo. ¿Sí? Porque una vida de cualquier mexicano es más valiosa que el Chapo. ¿Sí? Por eso no entiendo los comentarios de Roberto. O sea, se habla de 9 muertitos, así nada más. O sea, yo creo que son nueve mexicanos. De ellos, 6 niños. De esos niños eran algunos de meses, unos Yo gemelos. también tengo mis dudas de eso, si fue cierto, ¿no? Eso fue cierto, señor. Pero nadie vio los cuerpos. Es como si yo, o sea, eso es. Más bien el tema es, Por favor, eso es cierto. Eso fue cierto. Es como si yo dudara, por ejemplo. Es como si yo dudara sobre lo que usted está diciendo. No, lo puede buscar en internet. Sí, y también usted puede buscarlo en internet. Sí, o sea, pero ¿usted cree que Julián va a estar haciendo un escándalo así nada más porque sí? ¿Usted cree que el señor Adrián va a estar diciendo que le mataron 4 nietos nada más porque sí y a su hija? No, aquí el asunto Por es, favor. el asunto es más bien lo mediático que lo hacen. O sea, lo que comentaba Roberto Ferreira es, toman ciertas independientemente de lo que sea, es una persona. Adrián, o sea, si a mí me matan tres hijos, o sea, mis 3 hijos, sí, o sea, yo voy a estar, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, a Roberto le matan a sus hijos. O sea, es una cosa que hay que respetar. O sea, ellos pueden estar equivocados en el hecho de estar participando en esta manifestación, pero no es la forma de referirse. Estamos hablando de 9 personas que fueron asesinadas. Más respeto para... Tengo derecho de réplica. Sí, al rato. Pues yo sigo hablando ahorita. No, ahorita. Cuando termine. Okay. Cuando termine tienes derecho a la réplica. ¿Sí? Pero hay que respetar a los 30 y tantos mil desaparecidos que hay, a los más de casi 30,000 muertos que ha habido ahora en México este año. Sí, hay que respetar esto. No se puede hacer burla de ese tipo de cuestiones. Hay que ser más sensibles, como el propio López Obrador. O sea, no se valen ese tipo de juegos, de manipulaciones. Entonces, y ese es el punto fundamental. El punto fundamental es que no hay la estrategia de López Obrador ahora no ha dado los suficientes resultados y ha bajado a un 58% de su popularidad. Y con actitudes como la tuya, Roberto, esa popularidad, si la mayoría de los simpatizantes o militantes de Morena tienen tu actitud o la actitud de la compañera que duda de la muerte de estos 9 miembros de la familia Levarón, pues por favor, o sea, la popularidad de López Obrador se va a venir para abajo. Sí, hay que ser más sensibles y más críticos también. Hay un problema muy serio en México, la violencia, ¿sí? Y esa violencia, con este gobierno, no se ha podido detener todavía. Su estrategia no ha funcionado. ¿Qué se debe de hacer? Sí. Sí, tenemos un año. Y en este año han aumentado los feminicidios, y en este año han aumentado las desapariciones, y en este año todo ha aumentado. ¿Y cuál es mi preocupación? Que siga cayendo. Y que la revocación se pueda volver un tiro por la culata. Ese es el problema. Tú dices, no, allá el compañero habló de Bolivia, no, eso no puede suceder aquí, ¿verdad?
en Chile posiblemente también existía la misma actitud, no, aquí no va a pasar algo así. O sea, hay que tomar una actitud crítica y ver qué es lo que se tiene que hacer para mejorar el problema de la violencia. Y no creo que, negando, o sea, estaban criticando las noticias falsas y tú misma ahora estás promoviendo una noticia falsa. No estoy promoviendo una noticia falsa, estoy dudando de... Eso es Tenemos derecho de dudar, te lo Sí. digo. ¿A dudar de qué? De dudar. O sea, ¿tú crees Yo que...? no vi, mira, hay una camioneta quemada y Sí, balacera, no cuerpos. veo ningún cuerpo ahí. Un cuerpo no se puede, y no hay testigos donde se dicen, sí llegaron 50 personas a disparar directamente a mujeres indefensas y niños. Y no estoy en ningún momento haciendo menos a esas personas, a esas víctimas o supuestas víctimas de lo que yo tengo derecho a dudar, porque yo no lo veo. Yo no voy a creer, porque no le voy a creer tampoco a la señora Wallace. Y no le vas a creer al gobierno de Sí, como no le vas a creer. ya nos plantaron a una señora Wallace que hace No le vas a creer al gobierno de López Obrador. No, Discúlpame, la palabra la tengo yo. No. Tengo derecho de ver. Sí, quizás claro, a mí. derecho de Cualquier pero persona, espérate. cuando te refieres a esa persona, Sí. tiene derecho de ¿Tú crees ver. que el gobierno de López Obrador, el ejército, la comisión de seguridad, si supieran eso, si fuera cierto esta Tengo mentira derecho de que dudar. están ustedes inventando, ¿sí? No Si eso fuese estamos cierto, inventando. a favor. No estamos inventando. Yo no dije en ningún momento que no existiera. Bueno, yo hago una sugerencia. Yo creo que si vamos a tener así un debate, deberíamos tener esto un moderador. Sí, sí. Primero. Yo no he terminado de hablar, apenas quería entrar al otro punto, es un punto muy importante. Olvidémonos de este punto, sencillamente, Solamente no pongas cosas que no dijimos. sencillamente, la tú verdad. dijiste 9 muertitos, eso fue lo que Sí, dije. son 9 muertitos. Esos 9 muertitos así, de una manera Oye, 9 despectiva. no muertitos. Así eso fue lo que dije. Bueno, Y es lo aquí que te molesta. la compañera dijo que esos muertos no existían. Eso No, es yo todo. dije, No, yo digo, dije, no tengo creo. mis dudas. ¿Tiene sus dudas? Tengo mis dudas. O sea, yo no dije eso es mentira. O sea, Tengo puede mis entender. dudas. Su manera de pensar y de ver las cosas a como mayor le parece. Ok. El tema no es este, si gustas avanzar, o sea, no nos detengamos en una cosa. ¿Qué le Ok, parece? sobre la cuestión de estos 36 millones de mexicanos, ¿verdad? Que estamos acá, y de los 53 millones, casi 54 millones de latinoamericanos que vivimos aquí. O sea, lo que yo siento es que el gobierno de México, los asesores que tiene López Obrador con respecto a lo que somos los mexicanos, a lo que representamos los mexicanos, primera, segunda, tercera generación en los Estados Unidos, no tienen ningún tipo de información, somos ignorantes. Y esa ignorancia los ha llevado prácticamente a volverse incondicionales del gobierno de Trump en lo que a migración se trata. Y yo creo que es una responsabilidad de los mexicanos en el extranjero que son militantes de Morena de poner al tanto de lo que sucede aquí y de que esa política que se está llevando a cabo es una política completamente errónea. Bueno, es todo. Vamos a dar uso de la palabra. Yo quisiera ¿Quieres rectificar réplica? una información que di antes. A ver, ¿quién quiere? Bien rápido. Mire, Sí, y ya incluyo yo. los números siempre son muy importantes, ¿ok? Entonces yo me equivoqué con los números y entonces rápidamente lo rechequeé acá y esto es lo que tengo. Y creo que bien, son proporciones, ideas de números grandes que tenemos que manejar. Mire, en el censo del 2010, hace 9 años, Estados Unidos tenía una población de 323 millones de habitantes y se calculaba que 53 millones eran
éramos latinos. Eso quiere decir que éramos el 16%. Sí, latinoamericanos. En el último reporte que hace el censo todos los años es un reporte de lo que llaman, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que ellos hacen unos seguimientos. Entonces ellos dicen que la población de los Estados Unidos llegó a 330 y que los latinos subimos a 60 millones. 60 millones. Eso nos pone en el 18%. Ahora, el presidente acaba de decir de que los mexicanos son en Estados Unidos 36 millones. Si yo lo calculo al 2010, me daría que 67% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos. Pero si lo calculo a esta fecha, que es más probable, me da que 60% de los latinos son mexicanos, lo cual es una responsabilidad tremenda. 60% de los latinos son mexicanos. Ahora, miremos un poquito para el futuro, porque mucha gente no entiende por qué esta historia de Trump con los inmigrantes y todas esas cosas. Fíjese, el mismo censo hace unas proyecciones de población. Es una ciencia ya muy demostrada, proyectar números de grandes poblaciones. Fíjese lo que se viene. Para el 2050, yo no voy a estar vivo, yo creo, algunos de ustedes tampoco, pero algunos de los más jóvenes iban a estar, como ella. Para el 2050, la población no va a haber mayoría. Este va a ser un país sin mayoría, todos vamos a ser minoría. La minoría más grande van a ser los blancos, que van a ser el 38%. Y la segunda minoría vamos a ser los latinos, que vamos a ser el 34%. Habremos pasado del 16 al 34% en algo así como 40 años. 34% quiere decir que uno de cada tres artistas, uno de cada tres astronautas, uno de cada tres principales del pueblo, uno de cada tres médicos va a ser latino. En otras palabras, este país va a ser un tercio latino. Y el español obviamente va a ser no la primera lengua, pero va a ser la segunda lengua generalizada. En términos de esa proyección también la población afroamericana va a ser 24% y la población asiática va a ser 8%. Y para terminar, Chicago tiene, la ciudad de Chicago, no los suburbios, 2.7 millones de habitantes, de los cuales 32.6 son blancos, 29.3 son afroamericanos y 29.9, prácticamente 30% somos latinos. O sea, esas son las cosas importantes. Y por último, ustedes tienen ahí un mapa afuera de los Estados Unidos y yo les sugeriría que hagan la línea de lo que fue el territorio mexicano para mostrar que, como dijo el presidente hace una semana, la mitad del territorio mexicano se perdió en eso. Porque esto es lo otro que es importante. Los latinos no somos de afuera. Volví a México y volví a San Agustín. La primera ciudad, antes de que llegaran los pilgrims allá a Boston, la primera ciudad fue en Florida y fue española y fue San Agustín. O sea, cuando usted dice, oye, 80.000 mexicanos vivían en esos territorios cuando les corrieron la frontera. No había ninguna ciudad tan grande que tuviera 80.000 personas en ese momento. Obviamente esos 80.000 están en largo territorio. Entonces, lo que quiero decir que este es un estado multinacional y nosotros somos parte de ello, ¿no? Entonces, lo que disfrutamos de México tiene que ver con esto. Eso es. Gracias y perdonen el La error. réplica de Ferreira y Después sigue Oscar. Quiero aclarar. A mí me disgusta mucho cuando hay una discusión que se cambie el sentido de las palabras o de lo que se está diciendo. O sea, el concepto de lo que se está hablando.
Yo no me paré ni me estuve riendo ni siendo sarcástico cuando hablé de los muertitos. Por si no saben, en México decimos, sí, pues hay un muertito en tal lugar. Y en donde yo nací, así decimos, pues están velando a un muertito. Y no se está burlando la gente que son muertitos. Es una señal de respeto, también de compasión o de empatividad. Y lo que yo estoy diciendo, si no me entendieron, les vuelvo a repetir, estoy hablando del manejo o del mal manejo de un drama o de un crimen o de un asesinato para fines personales, ya sea siendo partícipe o inocentemente. Porque uno inocentemente puede ser manipulado en un momento dado de dolor para otros y nos mueven para como ellos quieren, porque nosotros queremos hacer justicia, queremos hacer, en ese momento queremos víctimas del dolor, podemos hacer muchas cosas. Pero también hay el antecedente de una señora Wallace que se ha burlado del pueblo de México, que la impusieron, le inventaron, igual también, que le habían matado a su hijo, y lo que ha salido es una bola de patrañas, donde el hijo todavía, es más, se sabe que está vivo. Las últimas noticias que han salido últimamente, de que el tipo está vivo, y fue un falso positivo que impusieron para que la señora esta saltara a la fama, digamos, y que estuviera golpeando, porque ya es la paladina de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que yo estoy hablando de cuidarse, Febronio. O sea, y no pongas en mí palabras que no dije. El sentido es exactamente de cuidarse. Y me recuerda que inmediatamente que pasó lo de los de Barón, en el chat de Morena, de Morena Exterior, yo puse una cuestión que encontré en el internet y solamente puse esto, fíjense. Ojo, ni siquiera se dice ojo, se dice, deberíamos de informarnos más acerca de este caso. Ahí puse como unos signos de interrogación porque hay algo más de fondo. Con eso, una familiar de estos de Barón respondió y diciendo que no era que la falta de respeto. Dije, no hay ninguna falta de respeto. O sea, el hecho, yo no estoy diciendo que no, ni estoy involucrando ningún tipo de difamación, sino simplemente pongamos siempre, y a mí me enseñaron a dudar de lo que sea.